Buenas noches, hermanos y hermanas. Una vez más, agradezco a Dios por la bendición que me da de poder estar compartiendo con ustedes esta noche palabra de Dios, palabra de lo alto, con revelación de Él, de su Santo Espíritu para el corazón de cada uno de ustedes. Les agradezco de una manera especial el haberse conectado en esta noche. Les agradezco esa disposición a cada uno de ustedes. Dios los bendiga y empecemos esta noche con la enseñanza que Dios tiene preparado para el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Yo quiero saber algo. ¿Cuántos fueron edificados con la palabra de la semana pasada, del jueves pasado? ¿Cuántos fueron edificados? ¿Cuántos recibieron? ¿Cuántos escucharon esa palabra y dijeron, wow, el Señor me habló de una manera sorprendente esta noche? ¿Cuántos recibieron así el mensaje de la semana pasada? Amén. Yo creo que esa palabra fue poderosa para el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hablar de Nabucodonosor fue algo sorprendente. Saber el poderío de Dios, saber lo que Dios puede hacer, es algo sorprendente. Amén. Aprendimos un poco de que la soberbia, el orgullo, la altivez no te lleva a nada bueno, ¿no es cierto? Porque el Señor también nos enseñó que a quien Él levanta y no se alinea a lo que el Señor ordena, también lo puede traer abajo. Amén. El Señor lo puede traer abajo. Lo humilla de tal manera que el hombre se da cuenta que sin Dios no es nadie, que sin Dios nada puede hacer, que sin Dios no es nada. Porque recordemos cómo llegó Nabucodonosor, ¿verdad? Nabucodonosor llegó hasta lo más bajo. Dice que él vivió con los asnos del monte, se alimentó de la hierba del campo y se bañaba con el rocío de cada amanecer, dice la palabra de Dios, ¿no? Él estaba a potestad del Señor. Él dependía íntegramente, literalmente de la potestad del Señor. Y tuvo que llegar a ese punto para darse cuenta de que era Dios el que tenía el control y dominio de todo. Que por más rey y poderoso que era para su reino y para muchos reinos, Dios estaba por encima de él. Y eso nunca lo debemos de olvidar. Dios está por encima de todo ser viviente y Dios está por encima de toda situación que se pueda dar. Amén. Continuando con esa misma enseñanza de ver ese poderío, esa grandeza del Señor, es que hoy vamos a tocar un tema muy poderoso. Es que hoy vamos a hablar de un tema que va a llenar de la misma manera nuestro corazón como lo hizo con la historia de Nabucodonosor. ¿No es cierto? Ok, vamos a dar inicio a nuestra enseñanza y yo les cuento, esta historia que vamos a leer a continuación, esta historia de la que vamos a hablar a continuación, es una historia ya que todos lo conocemos. Amén. Todos conocemos esta historia. Todos ya la hemos escuchado y hasta me atrevo a decir que muchos la han leído. Que muchos la han leído. Yo creo que muchos lo han leído. Y creo de que muchos lo han leído y han sacado una enseñanza, han sacado algo especial para sus corazones. Pero yo creo de que esta noche el Señor a través de esta enseñanza que ya hemos leído, que ya hemos escuchado, va a hablar algo sorprendente para cada uno de nosotros. Amén. Yo creo de que el Señor, si puso esta enseñanza en mi corazón para poderla compartir con ustedes, creo que es porque Él tiene algo súper especial para cada uno de nosotros. Así es que nos vamos al libro de Daniel de nuevo. Nos vamos al libro de Daniel, buscamos el capítulo 6. Daniel, capítulo 6. Amén. Daniel, capítulo 6. Y el título de Daniel, capítulo 6 es Daniel en el foso de los leones. Amén. Daniel en el foso de los leones. Gloria a Dios. ¿Cuántos han escuchado ya esta enseñanza? ¿Cuántos la han escuchado? Amén. ¿Cuántos la han leído? Amén. Somos varios las que hemos leído esta enseñanza y la que la hemos escuchado, ¿verdad? Somos varios. Y si yo les pregunto, ¿y qué aprendieron de esa enseñanza de Daniel? ¿O qué fue lo más impactante que ustedes leyeron en la enseñanza de Daniel en el foso de los leones?
La fe que tenía Daniel en el Señor. Y él Amén. estaba alineado con el Señor, agradaba al Señor. Amén, gloria a Dios. Esa es una de las enseñanzas muy resaltantes que tiene esta palabra del Señor, ¿verdad? Esta historia que el Señor nos narra en Daniel 6, ¿verdad? Sí, es que es la fe que Daniel tuvo. Es esa convicción en el Señor que Daniel tenía. Es esa certeza de que pase lo que pase, el Señor iba a estar con él. Amén. Daniel es un hombre de fe. A ver, yo quiero que estén atentos acá, dejen sus Biblias un ratito, vamos a tratar de entender un poquito lo que significa esto, vamos a hacer un preámbulo a lo que el Señor nos quiere hablar en esta palabra de Daniel 6. Yo creo de que el Señor, nosotros ya conocemos la vida de Daniel, amén. Hemos conocido la vida de Daniel, que era un hombre que estaba en agrado de Dios, porque incluso él era tan recto en las cosas del Señor, era tan íntegro en las cosas del Señor, que el Señor lo bendijo con ciertos dones especiales, ¿verdad? Que fue instrumento de Dios para revelarle a Nabucodonosor cuál era el plan que Dios tenía para la vida de este rey. Amén. Entonces, todas estas cosas que Daniel iba haciendo era el propósito por el cual Dios lo había creado. Y no solamente para ese tiempo, sino también para estos tiempos, porque la vida de Daniel nos enseña mucho en este tiempo. Amén. ¿Cuántos se edifican con la vida de Daniel? Así como con la vida de Job, en algún momento nos hemos edificado, es lo mismo que sucede con la vida de Daniel. Daniel tiene mucha enseñanza que nos edifica, que nos ayuda a saber ser hijos agradables al Padre y a llegar a esa estatura, a decir de que sí podemos llegar a tener esa fe que Dios quiere que tengamos. A veces creemos que eso es imposible. A veces creemos que esa fe solo Dios se las dio a ellos. Pero lo que no hemos entendido o lo que hasta ahora no hemos comprendido, que todos los siervos del Señor eran tan iguales a ti y a mí, de carne y hueso. La diferencia era que ellos dispusieron su corazón a creerle totalmente al Señor. Esa es la diferencia que hay entre los siervos de Dios de ese tiempo y nosotros. Esa es la única diferencia. Porque somos tan carne y hueso como ellos eran. Somos seres humanos como ellos eran. Dependemos del Dios Altísimo como ellos dependían. Vemos prodigios del Señor como ellos lo veían. Solo que queremos ver más para creer más, a diferencia de ellos. Ellos creían más y por eso veían más. Y eso es lo que nosotros debemos de imitar. ¿Y cómo vamos a poder imitar esas cosas que ellos hacían? Aprendiendo lo que la palabra nos dice. Así es que vamos a ir al libro de Daniel 6 y empecemos a leer lo que la palabra del Señor hoy nos dice. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice la palabra del Señor. A ver, un segundito, voy a desactivar los audios. Perfecto. La palabra de Dios dice, Darío tomó la decisión de construir sobre su reino 120 sátrapas que se encargaran del gobierno. Hagamos una pausa acá. Darío fue el nuevo rey de Babilonia. Les cuento por qué. Porque cuando Nabucodonosor muere, su hijo Balsasar toma el control, toma el reino, toma el reinado que había dejado su padre. Se vuelve rey Balsasar, ¿ya? Se vuelve rey de Babilonia. Entonces, él hace ciertas cosas que deshonraron el nombre de Dios.
Si ustedes ven un capítulo anterior al que estamos leyendo ahora, Balsasar, dice la palabra de Dios, que coge los implementos, las cosas sagradas con las que se honraban a Dios, las coge para tomar, para beber, para honrar a dioses paganos con las cosas que eran netamente del Señor, con las vasijas que estaban santificadas y apartadas para rendirle culto a Dios. Con esas cosas, él comienza a hacer una fiesta pagana, para que me entiendan mejor, comienza a disfrutar con sus esposas, con sus concubinas, con sus amigos, a los que había invitado a un banquete especial, dice la palabra de Dios. Y como ya estaban tan ebrios, dice que la cordura se les fue por la ebriedad que tenían, dice que cogieron las cosas sagradas del Señor y comenzaron a beber en esas cosas sagradas de Dios y a rendirle culto a dioses paganos. Entonces dice que sucede que cuando ellos estaban en esa celebración, dice que una mano de hombre sale de lo alto y comienza a escribir unas letras en una pared. Entonces todos se quedaron sorprendidos de eso que pasaba. Y como nadie tenía explicación, así como cuando le pasó el sueño a Nabucodonosor, como nadie tenía explicación, dice que una reina que estaba ahí, la esposa de Balsasar, le dice, llámalo a Daniel, que él lo sabe todo. Lo llaman a Daniel y Daniel explica lo que eran esas letras, ¿no? Y les dice que juicio de Dios había contra ellos porque ellos se habían burlado de Dios, usando sus utensilios santos, sagrados, y deshonrándolo a él, adorando a dioses paganos. Entonces, se los entrega, dice que entrega el reino de Babilonia a los caldeos, ¿no? Se los entrega y ellos, viene el rey Darío y mata a Balsasar, y lo mata, y reina en Babilonia. Entonces ahí empieza el reinado de Darío y empieza una nueva historia para Daniel. Dice que cuando él llega y cuando empieza a gobernar Darío, dice que él manda hacer 120 sátrapas. Sátrapas, ¿ustedes saben lo que significaban los sátrapas? ¿Saben lo que significaba sátrapas? Les cuento, los sátrapas en griego quiere decir, se lee sátrapes, que significa protector de la tierra o del país. Su significado de sátrapa eran protectores de la tierra o el país, ¿ya? Nombre que se les dio a los gobernantes de las provincias de los antiguos imperios. Quiere decir que Darío levantó un gobernante en cada nación, ¿ok? Levantó un gobernante en cada nación. Darío hizo eso. Antes eran solamente el rey y el que le seguía 2, 3 personas importantes, quienes iban y controlaban todo. Pero Darío prefirió hacerlo de esta manera. Escogió a 120 gobernantes para que le dieran informe a 3 personas importantes y estas 3 personas de confianza del rey le dieran toda la información al rey de lo que pasaba en toda la nación. Amén. Pero la condición que tenían estos sátrapas era algo especial, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Dice que ellos eran personas que gobernaban pero con soberbia. Gobernaban arbitrariamente y ostentaban tener poder. Esas eran las cualidades de los sátrapas. O sea, era gente que gobernaba con soberbia. Hoy en estos días, ¿vemos gente que gobierna con soberbia? Amén. Vemos gente que gobierna con soberbia. Vemos gente que gobierna con arbitrariedad. Amén. Vemos gente que gobierna con arbitrariedad. Amén. Vemos gente que ostentan del poder que tienen. Amén. Vemos gente así. O sea que estamos viendo sátrapas en esta nación. Amén. Estamos viendo sátrapas. Y mire, y ahora vamos a ir desglosando la palabra del Señor y vamos a darnos cuenta lo que el poderío de Dios sobre estas personas que actúan de esta manera. Amén. Ok, dice entonces, ya que tenemos entendido quién era Darío y que eran los sátrapas, continuemos con la palabra de Dios. Dice el 2, sobre ellos puso a 3 gobernadores, a quienes los sátrapas debían rendir cuentas para que los intereses del rey no se vieran afectados.
Uno de los 3 gobernadores era Daniel. Amén. Acá estamos viendo algo importante. Acá Daniel hace su aparición en este versículo. Estamos viendo de que había gente, habían sátrapas, gente gobernadores, gente importante en ese tiempo, ¿verdad? Pero Daniel, el Hijo de Dios, el Hijo, la persona que había sido elegida por el Señor, estaba por encima de ellos. Amén. Estaba por encima de ellos. Tenía un lugar privilegiado. Tenía un lugar donde la gente lo honraba, lo reconocía. Amén. Quiere decir que los hijos de Dios que están del agrado del Señor están en lugares privilegiados. Están en lugares especiales que el Señor prepara para ellos. Todos los conocen y todos tienen una especial estima con ellos y reconocen y honran lo que el Señor les ha otorgado. Amén. Dice que Daniel era uno de los 3 gobernantes, uno de los 3 gobernadores era Daniel. Dice el 3, aunque Daniel estaba por encima de los sátrapas y los gobernadores, porque en él radicaba un espíritu superior, dice la palabra de Dios. Miren cómo va estas cosas aquí. Yo quiero que estén atentos a esto. Dice que Daniel era uno de los 3 gobernadores, pero aún siendo uno de los 3 gobernadores, estaba por encima de los otros 2, porque él tenía un espíritu especial. Él podría tener el cargo de muchas personas, por ejemplo, él podía ser gerente. Pueden haber 2, 3 personas encargadas de una empresa, pero él destacaba. Él era el mejor. Él era el especial, a pesar de esas personas que tenían el mismo rango que él. ¿Por qué? Porque la palabra dice que él tenía, en él radicaba un espíritu superior. Él tenía algo especial. Él tenía algo que no todos tenían. Y era el Espíritu de Dios que estaba sobre él. Cuando nosotros somos hijos de Dios y tenemos una relación con el Padre de una manera especial, vamos a marcar la diferencia en medio de todos. Aún de los mismos hijos de Dios. Aún de los mismos hijos de Dios, nosotros vamos a marcar la diferencia, porque se nos va a reconocer si es que tenemos el Espíritu de Dios o no lo tenemos. Si hablamos a través del Espíritu de Dios o hablamos a través de la carne. Dice la palabra de Dios que en él radicaba un espíritu superior. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Y todo el mundo lo notaba. Todo el mundo lo veía. Que él tenía algo especial que no todos tenían. ¿No te ha pasado a ti que cuando te escuchan hablar te dicen, ¿cómo sabías eso que yo estaba pasando? ¿Cómo sabías que, quién te contó? Parece que estuvieras hablando de mi vida. ¿Quién te contó? ¿Cómo sabías? Y es porque ese espíritu superior radica en ti. Ese espíritu que te trae esa revelación para que tus palabras vayan con esa unción y poder al corazón de esa persona que lo necesita. Amén. Así se mueve el Espíritu de Dios. Así el Espíritu de Dios marca, sella a sus elegidos con su espíritu, con ese espíritu superior. ¿Qué más dice la palabra? Incluso el rey pensaba ponerlo a cargo de todo el reino.
Miren lo que dice la palabra de Dios. No solo bastaba que Daniel sea uno de los 3 gobernantes del reino, sino que el rey ya había puesto su mirada en él y lo veía tan excepcional, tan especial, que quería ponerlo por encima de todos. Quiere decir que los hijos de Dios que se alinean con el Padre, que tienen esa convicción, esa integridad en el Señor lo pone en lo alto. El Señor lo pone en lugares privilegiados. El Señor te pone en ese lugar donde todos te observarán, donde todos te verán, porque así actúa el Señor. Él honra a los que le honran, dice su palabra. Y Daniel era un hombre que honraba al Señor. Por eso Dios puso en el corazón del rey que lo ponga aún por encima de los gobernantes que había. Porque Dios tenía cuidado de él. Porque Dios lo honraba. Porque a Dios le agradaba la vida de Daniel. Porque Dios se complacía en él. Y porque esa era la manera del padre de mostrar lo orgulloso que estaba de su hijo. Porque Daniel era un hijo de Dios. Y eso es lo que todo hijo de Dios debe de buscar. Agradar a Dios. Buscar ser ese ejemplo, que todos vean en ti y en mí, que el Espíritu Superior de Dios está en nosotros. Y para que todos vean que el Espíritu de Dios, ese Espíritu Superior está en nosotros, es que vamos a parecernos al Padre. Vamos a hablar con dulzura, vamos a ser perdonadores, vamos a hablar con amor, con respeto, vamos a tener paciencia, misericordia, bondad, mansedumbre, como lo tiene el Padre. Nos vamos a sujetar de él, vamos a creer en él, vamos a confiar en él. Todas esas son las cualidades que a Dios le agrada que sus hijos tengan. Y Daniel lo tenía, porque el Señor no era indiferente con él. El Señor estaba atento. El Señor obraba, hacía alrededor de Daniel, se mostraba con Daniel, le traía revelación que a nadie le traía. El Señor se le revelaba a Daniel para dar ese mensaje, para traer esa palabra, para que llegue al corazón de las personas y las personas lo respeten a él, porque él era un hijo de Dios. ¿Qué más dice la palabra? 4. Por eso los gobernadores y los sátrapas buscaban la ocasión de acusar a Daniel en lo que tuviera relación con el reino, pero no podían hallarla, ni tampoco acusarlo de ninguna falta, porque él era confiable y no tenía ningún vicio, ni cometía ninguna falta. Van a buscar, la gente va a buscar ocasión de hacerte caer. La gente va a buscarte tus defectos. La gente va a buscar todo lo malo en ti. Pero así como Daniel, nueva criatura eres en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Él. La única forma en que te hagan caer es que si tú y yo seguimos arrastrando nuestro viejo hombre. Pero si tú y yo hemos sido transformadas, cuando hemos recibido al Señor en nuestras vidas, tenlo por seguro que nada te hará caer. Y serás una persona confiable, sin ningún vicio, ni cometer ninguna falta, porque sí se puede hacerlo en Cristo Jesús. Porque Daniel era un hombre dependiente del Señor. Porque Daniel no dependía de sus fuerzas, ni de sus pensamientos, ni de ninguna doctrina humana. Daniel dependía de la fortaleza que el Señor le daba, de la convicción que tenía en el Padre, de esa fe, de ese sometimiento, de esa integridad que había en él para con el Padre.
Por eso es que Daniel estaba donde estaba. Por eso es que todos buscaban hacerlo caer, pero la palabra dice que no le hallaban nada. No le hallaban nada malo, porque era un hombre confiable, era un hombre que no tenía ningún vicio y era un hombre que no cometía ninguna falta. ¿Se puede ser un hijo agradable a Dios o no se puede ser un hijo agradable a Dios? Sí se puede ser un hijo agradable a Dios. Sí se puede tener integridad y convicción. Sí se puede, porque Daniel lo hacía, lo vean o no lo vean, era íntegro, porque sabía que los ojos del Señor estaban puestos sobre él. Y él buscaba agradar al Padre. Y muchos buscaron traerlo abajo. Dice que los sátrapas, los 120 gobernantes, y encima los 3 gobernadores, los 2 gobernadores que lideraban junto con él, todos ellos querían buscar algo que lo hiciera caer a Daniel. Pero no lo encontraron, dice la palabra de Dios. Van a buscar derribarte. Pero si tú estás parado en la roca, no va a haber nada que te traiga abajo. Amén. No va a haber nada que te traiga abajo. ¿Qué dice la palabra de Dios? 5. Finalmente dijeron, miren lo que maquinaron acá estos hombres en contra de Daniel. Finalmente dijeron, nunca vamos a hallar la ocasión de acusar a este Daniel. Ellos ya daban por sentado y estaban convencidos de que no iba a haber nada, que puedan encontrar como ocasión de acusarlo a Daniel. No había nada de lo que ellos se podían agarrar para acusar a Daniel. Ahora mi pregunta es acá. El enemigo, que es el acusador, dice la palabra de Dios, ¿tiene de qué acusarte? ¿El enemigo tiene de qué acusarte? ¿O es que tus debilidades o todo lo que tenías en tu viejo hombre pasaron? Y ahora en este tiempo que eres un hijo de Dios, no tienes ningún vicio ni cometes ninguna falta. ¿El enemigo ha hallado algo de qué acusarte? ¿Aún tienes un corazón que duda? ¿Aún tienes un corazón temeroso, angustiado? ¿Aún tienes vicios quizás? ¿Aún tienes cosas que todavía no se las has entregado al Señor para que las quite de ti y las arranque de raíz? Es la pregunta. Los sátrapas buscaban cómo acusar a Daniel. Querían inventarse algo porque en él no encontraban nada. Y era porque simplemente Daniel era dependiente del Señor. Dice la palabra, a menos que la busquemos en algo que tenga que ver con la ley de su Dios. Mírenlo, miren cómo eran de astuto estos impíos. Dice que ellos querían buscar algo para hacerlo caer a Daniel. Pero como no encontraban nada, entonces iban a buscar algo que él hacía o que él tenía como ley en su vida que tenía que ver con Dios. Querían ver a qué él se sometía, qué era lo que hacía en agrado de Dios, para que a través de eso ellos puedan hacerlo caer. O sea, querían llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Eso querían hacer. Vamos a ver qué dice la palabra, qué fue lo que sucedió. El 6. Dicho eso, los gobernadores y los sátrapas se presentaron juntos ante el rey y le dijeron, que viva para siempre su majestad, el rey Darío. Todos los gobernadores, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes del reino han acordado por unanimidad pedir a su majestad que le promulgue un edicto real
y que lo confirme, ordenando que cualquiera que en los 30 días siguientes demande el favor de cualquier dios o persona que no sea su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Miren lo que ellos hacen. Yo quiero decirte algo en esta noche. El enemigo, que es tu principal contrincante, va a valerse de todo con tal de verte caer, con tal de verte derrotado, con tal de verte vencido. El enemigo se va a valer de todo, aún de tus oraciones, porque te va a decir, mira cuánto oras y tu Dios no te responde. Mira cómo haces y tu Dios no hace nada en favor de ti. Mira lo que tú tienes de fe y mira que Dios no quiere obrar ni ayudarte en eso que le estás pidiendo. El enemigo, tu principal contendor, se va a valer de todo para traerte abajo, para derrotarte, para desanimarte, como lo estaban haciendo con Daniel. Va a armar toda una artimaña, va a armar toda una estrategia, va a armar y va a levantar argumento en contra de ti para traerte abajo. Eso es lo que va a hacer el enemigo. Y hoy la palabra de Dios te lo está revelando. Hoy la palabra de Dios te está hablando a tu corazón y te está diciendo que por más que el enemigo levante una artimaña, un plan en contra de ti, nada prosperará. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que nada en contra de ti prosperará? Deuteronomio 5:7, ¿qué nos dice? Yo quiero que busquen Deuteronomio 5:7. Deuteronomio 5:7, ¿qué dice la palabra de Dios? Deuteronomios, a ver. Deuteronomios 5:7, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué el Señor nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí? Porque dice que los sátrapas y los gobernantes querían hacer algo de que acusarlo a Daniel, ¿verdad? Y aún valerse de la convicción que él tenía en el Señor. Y el Señor le recuerda a Daniel, no tendrás dioses delante de mí. Daniel no tenía que humillarse ni rendirse ante nadie que no sea su Señor. Y esa era su confianza que él tenía, de que su Dios era el Todopoderoso, el Dios viviente, como él le llamaba. Y que no había otro Dios por encima de él, ni el rey, ni los sátrapas, ni los gobernantes, ni los príncipes, ni nadie. No tenía por qué rendirse ante ellos, porque su confianza estaba puesta en aquel que tiene poder sobre todo. Amén, gloria sea su nombre. Que no haya nada, ningún plan del enemigo, ninguna artimaña de Satanás, que no haya nada que te haga rendir ante dioses falsos. Que tu confianza esté puesta siempre en tu Dios viviente, en aquel que está por encima de todo. Eso era uno de los principales, ese era uno de los principios que Daniel tenía en su vida. Él no se rendía ante dioses paganos. Él estuvo en riesgo hasta su vida por desobedecer las órdenes del rey, pero su convicción era mayor que eso y se sometía al Señor. ¿Qué más dice la palabra? Dice en el 8, tenga bien su majestad confirmar este edicto y firmarlo para que conforme a la ley de Media y de Persia no pueda ser revocado. Al rey le quisieron hacer firmar un edicto
donde si había alguien que adoraba a otros dioses que no sean sus dioses paganos de él, o que pida favores a otros dioses y no al rey de Persia, que era Darío en este caso, sino que sea ejecutado, que sea enviado a la fosa de los leones, ¿no? Ellos estaban preparando todo un plan en contra de Daniel. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Yo creo que Daniel, que en ese momento, yo creo que Dios le revelaría una palabra poderosa a Daniel, ¿no? Como por ejemplo Salmos 27:3. ¿Qué dice Salmos 27:3? Salmos 27:3 dice. Salmos 27:3 dice la palabra de Dios. Aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no se amedrentará. Aunque me ataquen y me declaren la guerra, hay algo en que finco mi confianza. Amén. Aunque un ejército acampe en contra de mí, no temeré mal alguno, dice la palabra del Señor. Yo creo que el Señor en ese momento, cuando Daniel o cuando el Señor se daba cuenta de todas estas cosas que estaban orquestando en contra de su hijo, yo creo que en ese momento esta palabra del Señor llegaría a lo más profundo del corazón de Daniel, ¿verdad? Y es esa palabra la que el Señor hoy te habla y te dice que aunque un ejército acampe en contra de ti, no tengas temor. Porque tienes que estar confiado y seguro en quién has puesto tu confianza. ¿En quién es el que crees? Van a pasar muchas cosas a tu alrededor. Mucha gente se podrá levantar en contra de ti. Muchas situaciones se podrán dar. Muchas cosas complicadas pueden pasar. Pero el Señor dice, pon tu confianza en mí. Confía en mí, cree en mí, nada más. Y todo pasará. Amén. Todo pasará. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, en Deuteronomios 31:6. ¿Qué dice Deuteronomios 31:6 antes de pasar al siguiente versículo? Deuteronomios 31:6. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Esfuércense y cobren ánimo. No teman ni tengan miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios y Él no te dejará ni te desamparará. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dice el Señor, esfuércense. ¿Qué demanda de ti? Esfuerzo. Esfuérzate y cobra ánimo. No te abatas, no te entristezcas, no te desanimes, no te des por vencido, no te des por derrotado. Dice el Señor, cobren ánimo, no teman, ni tengan miedo de ellos, no tengas miedo de lo que venga a tu alrededor, de todos tus enemigos, la escasez, la enfermedad, las pandemias, los gobiernos, no tengan miedo de nada, dice el Señor, no tengas miedo de ellos, de todo lo que sucede a tu alrededor. No tengas miedo de ellos, porque contigo marcha el Señor tu Dios, porque contigo va tu Dios. Si tu Dios está contigo, ¿quién contra ti? Peste, mortandad, escasez, pobreza, enfermedad estará contra ti. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor dice, tu Dios va contigo. Él no te dejará ni te desamparará. No te dejará ni te desamparará. Grábatelo bien en tu cabeza. Tatúatelo en tu corazón. No te dejará y no te desamparará. El Señor nunca te dejará. Tú podrás dejarlo, pero Él nunca te dejará, ni nunca te desamparará, porque Él te ama con eterno amor. Él te ha prometido estar contigo desde el principio hasta el final de tus días. Nunca te dejará, no te desamparará. No habrá peste que te destruya, ni mortandad que te destruya. No habrá pobreza, no habrá escasez, no habrá enfermedad que te traiga abajo, porque el Señor va contigo.
el Señor está contigo, no tengas temor, dice su palabra. El Padre jamás te dejará. No dudes de Él, no dudes de su amor, ni dudes de su obrar. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Dice, tenga bien su majestad confirmar este edicto y firmarlo para que conforme a la ley de Media y de Persia no pueda ser revocado. El rey firmó el edicto y la prohibición. En ese tiempo ya había este tipo de prohibiciones y se podría decir de cierta manera persecución, ya que ellos perseguían a Daniel por Daniel ser diferente a ellos y tener esa honra de parte de Dios de estar en lugares privilegiados. Amén. Ya había eso. Entonces dice que había prohibición. El rey firmó ese edicto y esa prohibición. Dice, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Óiganme bien este versículo. Yo quiero que ustedes atiendan bien a este versículo. Dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, la sentencia había sido dada, el problema se había ocasionado, la enfermedad había llegado, la escasez estaba en tu casa, todos los problemas estaban ahí. Dice Daniel que cuando Daniel supo que el edicto había firmado, entró en su casa. Entró en su casa. En ese lugar donde tú llegas y reposas. En ese lugar donde está tu confianza, tu seguridad, tu tranquilidad, tu paz. Llegó a su casa, dice la palabra de Dios. Abrió las ventanas de su alcoba que daban hacia Jerusalén, hacia el lugar santo, hacia el lugar de la promesa del Padre, hacia el lugar de ese lugar especial. Dice que abrió su ventana de su alcoba que daban hacia Jerusalén y 3 veces al día se arrodillaba y oraba a su Dios, dándole gracias como acostumbraba hacer. Se arrodilló y oraba a su Dios. Él no fue a su casa a arrodillarse y ayudar a decir, ahora qué va a ser de mí, y ahora qué me va a pasar, y ahora qué me sucederá, tengo miedo, estoy angustiado. No. La palabra no registra que él hizo eso. Por más que sabía que el edicto había sido firmado y que si él oraba a su Dios en el que él creía y en el que su convicción estaba, si él oraba a su Dios, iba a ser echado al foso de los leones. A él entró eso por aquí y le salió eso por allá. Y él siguió haciendo lo que acostumbraba a hacer, acercarse a Dios a darle gracias. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos enseña Daniel esta noche? Que nosotros tenemos que ir con esa confianza al Padre, sea cual sea la circunstancia por la que estés pasando, sea cual sea la circunstancia. Ve y busca a tu Padre, ve y busca a tu Padre, dobla tus rodillas y órale a tu Dios y darle gracias como estás acostumbrado a hacer. En las buenas y en las malas, dale gracias a tu Dios. En lo bueno y en la dificultad, dale gracias a Dios. Porque si tu confianza está puesta en Él, tú sabes que lo que Él hará en favor de ti será grandioso, será sobrenatural, será algo maravilloso, porque el Señor va contigo, nunca te dejará ni te desamparará, dice su palabra. Y Daniel estaba convencido de eso. Daniel no fue a llorarle por miedo, Daniel no fue a llorarle por angustia, Daniel fue a agradecerle a su padre como él acostumbraba a hacer. Esa situación para Daniel era sin importancia, porque sabía en quién estaba su confianza. A pesar de que su vida corría riesgo, a él entró por aquí y le salió por acá las acechanzas del enemigo. Él fue, dobló rodillas y le dijo, gracias, papá, porque sea cualquiera la circunstancia, la situación que me permitas vivir, sé que tú estás conmigo y que jamás me dejarás y que jamás me desampararás y yo podré ver tu gloria en mi vida. Amén. Bendito sea el Señor.
Hoy Daniel nos enseña con su vida que los problemas tienen que ser para ti sin importancia, que tú tienes que ir con acción de gracias al Padre, porque cualquier circunstancia que Él permita a tu lado es para fortalecerte, para edificarte, para que puedas ver la mano poderosa de tu Dios en ti, para que te des cuenta que Él jamás te ha dejado y jamás te desamparará. Sea cual sea la circunstancia, agradece al Padre. Porque si es una circunstancia mala, tenlo por seguro que tu Dios se glorificará. Y si es una circunstancia buena, agradécele, porque su amor, su bondad están contigo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más dice su palabra? ¿Qué más dice la palabra del Señor? Dice... yo quiero que veamos acá algo. Dice que él se entró a darle gracias a Dios como él acostumbraba a hacer. Amén. Yo quiero que veamos Efesios 6:13. ¿Qué dice Efesios 6:13? Efesios 6:13. Efesios 6. Sí, 6:13. Dice la palabra de Dios. Miren lo que dice el Señor. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Frente a cualquier circunstancia desfavorable que pase en tu vida, vístete con la armadura de Dios, con la que leemos todos los días al amanecer. Amén. Nos protegemos con la armadura de Dios. Efesios 6, 17 y 18. Amén. Dice, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, estos donde tus enemigos, tus angustiadores preparan para desestabilizarte, para hacerte caer, los días malos, puedas resistir hasta el fin y permanecer firme, sin miedo, sin temor, sin angustia, sin ansiedad, sin depresión, sin estrés, sin insomnio, sin nada, sino firme en aquel que te ha prometido estar contigo desde el principio hasta el final. En aquel que te ha prometido darte la victoria. En aquel que te ha dicho, si tú conmigo, ¿quién contra ti? En aquel que te ha dicho que nunca te dejará. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Salmos 32:10. ¿Qué nos dice Salmos 32:10? Salmos 32:10 dice la palabra del Señor. Salmos 32:10. Dice el Señor. Miren lo que dice el Señor. Al malvado le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor acompañan a todos los que confían en Él. A esos que maquinan cosas contra ti, dice que le esperan muchas aflicciones. A ellos, para ellos son las aflicciones, dice el Señor. Pero la misericordia de Dios acompaña a todos los que confían en Él. La bondad de Dios, la misericordia de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios estará sobre los que confían en Él. Y Daniel confiaba en Él. Amén. Daniel confiaba en Él. Salmos 46:1 para que nos quede totalmente claros. Salmos 46:1. Salmos 46:1 dice la palabra de Dios. Para que te quede claro esta noche. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas. ¿Quién es nuestro pronto auxilio en todos los problemas? Nuestro Dios. No es tu llanto, no es tu desesperación, no es tu angustia, no es tus miedos, temores. No, es Dios, el único que te va a solucionar
todos tus problemas, el único que te va a dar victoria en medio de todos tus problemas, el único que va a estar contigo en medio de todos tus problemas, el único que te va a dar paz, descanso, consuelo, tranquilidad en medio de todos tus problemas. El Señor, no hay otro, nuestro Dios, el único. Él es el único. Creamos en el Señor. Hablábamos antes, unas semanas antes de las autoridades, que quién salía presidente, que este es peor, este es mejor, este no sé, este, sea quien sea, nuestra confianza no está puesta en el hombre. Nuestra confianza está puesta en el Padre, y sea quien sea que salga presidente, el Señor tendrá cuidado de sus hijos, de su pueblo, y no los desamparará ni los dejará. Así es que aprendamos a confiar en el Señor, hermanos y hermanas. Aprendamos a confiar en el Padre. ¿Qué más dice Daniel? ¿Qué más nos dice Daniel? ¿Estamos? Ok. Ok, estamos en Daniel. ¿En qué nos quedamos? Acá. Ok. Dice, a ver, ¿en qué nos quedamos? ¿Cuál nos quedamos? Se me fue. En el 11, sí. En el 11, ok, gracias. Se me borró todo lo que está así. En el 11. Dice, pero aquellos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Miren lo que hicieron. El enemigo sabe muy bien lo que tú haces y lo que dejas de hacer. El enemigo lo sabe, ojo, porque dice la palabra de Dios que está como león rugiente buscando a quién devorar. Amén. Así es que nosotros tenemos eso a nuestro favor, que el Señor nos ha revelado eso a nuestro favor. Sabemos que el enemigo está buscando como un león, o sea, él te quiere ver, y en eso que tú cometas y permanezcas en ese pecado y no lo confieses ante Dios, va de frente y te devora. Porque está buscando a quien devorar, dice la palabra de Dios. Entonces, dice, entonces, pero aquellos hombres se juntaron y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Así es que fueron ante el rey y haciendo referencia al edicto real, dijeron, miren cómo son de acusadores. Estos son hijos del enemigo, porque dice la palabra de Dios que el enemigo es el único acusador. Y dice que ellos fueron al rey y le dijeron, mira, que él ha estado haciendo lo que tú has prohibido. Mira, él ha estado haciendo esto, le dice, ¿no? Y le dicen, así fueron ante el rey y haciendo referencia al edicto real le dijeron, ¿no es verdad que su majestad ha confirmado un edicto, el cual ordena que cualquiera que en los 30 días siguientes pida el favor de cualquier dios o persona sea echado en el foso de los leones? Dice, a menos, claro, que pida el favor de su majestad. Y el rey respondió, en efecto, y conforme a la ley de Media y de Persia, ese edicto no puede ser revocado. O sea, al rey lo habían atado de pies y manos. Por más que el rey tenía consideración con Daniel, el enemigo lo estaba acusando. Y quería que el rey tome una sentencia en contra de él con las artimañas que ellos habían creado para hacerlo caer a Daniel, porque sabían que Daniel era un hombre de convicciones, sabían que Daniel era un hombre de fe, de oración, que tenía un Dios poderoso y soberano, al cual él le oraba, le rendía culto. Y no se avergonzaba de decir a los cuatro vientos que él creía en ese Dios, que honraba a ese Dios, que oraba a ese Dios, que confiaba en ese Dios. Él no tenía reparo alguno. Aun cuando ese edicto se dio y él lo sabía, él siguió orando a Dios. Y ellos le dijeron, rey,
esto es un mandato que tú has dado y esto nadie lo puede anular porque tú lo has firmado y es irrevocable, le dijeron. Entonces, ¿qué dice la palabra? Al instante ellos respondieron al rey. Dice que al instante ellos respondieron al rey, dice la palabra de Dios. Dice, al instante ellos respondieron al rey, pues Daniel, que es uno de los cautivos de Judá, no respeta a su majestad ni acata el edicto que su majestad ha confirmado. Al contrario, 3 veces al día pide el favor de su Dios. Amén. Acá estamos viendo algo que la palabra nos revela grandiosamente. Dice, ellos le dicen, él no respeta a su majestad ni acata el edicto que su majestad ha confirmado. Le estaban diciendo al rey que Daniel era un hombre rebelde, que Daniel era un hombre que no se sometía, que Daniel era un hombre que no acataba las órdenes. Eso le estaban diciendo al rey. Pero nosotros cuando leímos decíamos, al principio decía la palabra, que Daniel era un hombre que no tenía vicios y que no hacía nada malo, no hacía nada incorrecto, ¿verdad? Entonces era un hombre que agradaba a Dios. Y nuestras convicciones, lo que la palabra nos dice, es que nuestras convicciones no pueden estar por encima de un pensamiento humano. A nuestras convicciones, en lo que creemos, en lo que defendemos, no puede estar por encima de pensamientos y ordenanzas humanas, como por ejemplo el aborto, para entenderlo en este tiempo. Si para Dios eso no está bien, para mí y para los hijos de Dios no va a estar bien. ¿Entiende? Esas son nuestras convicciones, por encima de las normas y las leyes humanas que se puedan dar. Nosotros siempre vamos a defender nuestras convicciones. No vamos a estar en la línea muy delgada que nos puede hacer caer en las mismas ideas de ellos. Daniel tenía clara su posición. Había un edicto que iba en contra de sus creencias y de su doctrina. Pero a Daniel le valía muy poco, aun si su vida corría riesgo. Él seguía haciendo lo que a Dios le agradaba y seguía haciendo lo que eran sus convicciones. Y eso es lo que el Señor nos llama a hacer, tener esa convicción en Él, defender lo que creemos, tener esa posición clara de saber en quién creemos. Él no quiere tibios. El Señor quiere gente que tenga esa convicción en Él, aun cuando tu vida y la mía estén en riesgo. Si hoy no estás preparado para tener una convicción como el Señor quiere, ¿cómo va a ser cuando vengan tiempos de persecución? ¿Cómo va a ser ahí? Te van a decir blasfema contra la palabra de Dios para que estés vivo y vas a blasfemar. ¿Vas a renunciar a tu convicción por tu vida? Esos hombres de aquellos tiempos estaban preparados para todo, para defender sus convicciones. Y Daniel era uno de ellos. Él estaba convencido de que su Dios estaba por encima de todo, aún de su propia vida, aún de su propia vida. Dios estaba por encima de todo para Daniel. Y no saben lo grandioso que Dios siguió obrando en él, que ahora lo vamos a ver. Dice la palabra de Dios, que le dice, cuando el rey oyó esto, se puso muy apesumbrado y resolvió librar a Daniel. Dice que el rey, cuando oyó todas estas acusaciones que le habían hecho estos impíos en contra de Daniel, dice que el rey se puso triste, porque él no se había dado cuenta, quizás en su mente, no se había dado cuenta lo que había firmado. No se había dado cuenta lo que había decretado, ¿no? Y dice que resolvió librar a Daniel, dice que buscó la forma de librarlo, de ayudarlo. Dice que buscó la forma, ¿no? Dice, hasta la puesta del sol hizo todo lo posible para ponerlo a salvo. Dice, a veces, yo te voy a decir algo y esto quiero que lo tomes y lo guardes en tu corazón.
A veces van a haber circunstancias donde Dios te va a querer librar. A veces van a haber circunstancias que tú pases, situaciones por las que tú pases que Dios te va a querer librar. Pero a veces es necesario que suceda. El Señor puede estar sufriendo contigo. El Señor puede estar en esa situación que te toca vivir, el Señor puede estar sufriendo contigo. El Señor puede estar así, como dice la palabra, puede estar entristecido por lo que estás pasando. Pero a veces es necesario que eso suceda, porque detrás de cada circunstancia hay un propósito que el Señor tiene en tu vida. No estás solo, a pesar de que haya un momento de tribulación. No estás solo, a pesar de que haya un momento de angustia. No estás solo, a pesar de que haya un momento de aflicción. No estás solo. El Señor está ahí contigo, entristecido, dolido por el tiempo que estás pasando. Pero a veces entiende que es necesario pasarlo. A veces es necesario el dolor para poder ver la gloria de Dios. A veces es necesario eso, y Daniel lo sabía, pero su confianza estaba puesta en el Señor. Dice que el rey se entristeció. Dice que el rey no sabía cómo librarlo. Dios quiere librarte de esa situación por la que estás pasando. Dios quiere sacarte de ese tiempo en el que estás pasando. Pero tienes que entender que a veces es necesario que lo pases para fortalecerte, para que veas la gloria de Dios, para que tu convicción crezca aún más en Él, porque lo que Él quiere hacer a través de esa circunstancia es mayor de lo que tú esperas. Es algo sorprendente lo que Dios quiere hacer. Así es que tienes que tener paciencia y tu confianza tiene que estar íntegra en el Señor, porque a los que confían, a los que creen, verán la gloria de Dios. ¿Qué dice la palabra? Dice que hizo lo imposible, ¿no? Hasta, para librar a Daniel, dice, hasta la puesta del sol hizo todo lo posible por ponerlo a salvo, pero aquellos hombres lo rodeaban y le dijeron, Su Majestad, seguramente sabe que según la ley de Media y de Persia, ningún edicto o decreto firmado por el rey puede ser abrogado. Por más que el rey había dado el edicto, el rey había dado esa ley y no había quien lo revoque. El Señor te dijo, en el mundo tendréis aflicción y tribulación. Es algo que el Señor decretó. Es algo que el Señor lo dijo y no puede ser revocado. Vamos a tener aflicción, vamos a tener tribulación, pero el Señor también decretó, pero confía en mí porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor puede decretar muchas cosas, pero de todas ellas también decretó que te salvará. Pero tu confianza tiene que estar en el que vive, en el que está por encima de toda circunstancia, en el que tiene poder y hará conforme Él quiera y nadie lo detendrá. Alabado sea el nombre del Señor. Lo que Dios quería hacer en Daniel, nadie lo podía detener. Ni aún el mismo Daniel lo podía detener. Porque por más que él era un hombre íntegro al Señor, tuvo que pasar aflicción. Tuvo que pasar aflicción. Tuvo que pasar esto, por más que el Señor se entristecía con él, porque quizás Daniel diría, Señor, pero si yo te oro 3 veces al día, si yo creo en ti, hago lo correcto, no tengo vicios, no hago cosas malas, ¿por qué estás permitiendo que esto suceda? Tantas cosas que podían pasar en su mente. Tantas cosas que podían pasar en ese momento en que él iba a ser echado a la fosa de los leones por orar a su Dios, por creer en su Dios, por confiar en su Dios. Tantas cosas pudieron haber pasado por su mente. Por eso dice la palabra que el rey se entristeció y buscaba sacarlo de eso, librarlo de esa situación. Pero la palabra estaba dada. Y era necesario padecer por causa de su nombre. Él estaba padeciendo por causa del nombre del Señor. Y a veces nos va a tocar padecer por causa del nombre del Señor para que Dios sea glorificado en nuestras vidas.
Y ese testimonio de lo que Dios hizo en ti llegue al corazón de todo aquel que no conoce del Señor. Confía en el Señor. A pesar de que tus ojos no vean lo que tú quieras ver, confía en el Señor. Confía. No escuches a los sátrapas, no escuches a los gobernantes, no escuches a esos príncipes y a todo impío que viene en contra de ti para atemorizarte, amedrentarte. No escuches. Porque dice que cuando Daniel se enteró del edicto que el rey había dado, fue a su casa, se arrodilló, oró a su padre, agradeciéndole como tenía costumbre hacer. ¿Qué tiene que haber en nuestra oración? Gratitud. Gratitud en el Padre. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué más dice su palabra? Dice el 16. El rey dio entonces la orden de que llevaran a Daniel al foso de los leones. Amén. Amén. Miren lo que pasa acá. Entonces el rey dio la orden que llevaran a Daniel al foso de los leones y lo arrojaran allí. Tu Padre, tu Dios, dice la palabra de Dios que no hay nada que pase debajo del cielo, aquí en la tierra, que no sea por voluntad de Dios. No hay nada. No hay nada que se dé si no es por la voluntad de Dios. Dice que no hay hoja del árbol que se caiga, que no sea por la santa voluntad de Dios. Y va a haber momentos donde el Señor ordene que seas llevado al foso de los leones. Va a haber momentos en que el Señor lo ordene. Dice la palabra de Dios que el rey dio entonces la orden que llevaran a Daniel al foso de los leones. ¿Qué es el foso de los leones, hermana Ceci? Momento de angustia, momento de temor, momento de aflicción, de desesperación, de miedo. Ese es el foso de los leones. ¿O ustedes creen que Daniel dijo, ay, qué chévere, chévere, me van a llevar al foso de los leones, qué bacán, voy a ver a los animales de cerca? ¿Ven que Daniel entró así? Saltando en tu pie, qué chévere, voy a jugar con los leoncitos, voy a verlos de cerca. No dijo eso, porque él sabía lo que esos animales hacen. Él sabía cómo era la naturaleza de un animal. Sabía que los leones de frente van a su presa a comérsela y de hecho que él pensaba que podía él no salir vivo si su Dios no estaba con él. Amén. El foso de los leones es eso. Significa en nuestra vida es el momento de la desesperación, de la angustia, donde creemos que estamos solos, porque Daniel entró solo a la fosa de los leones. Amén. Es un momento donde nosotros creemos que Dios nos abandonó, que a pesar de que hemos orado, de que hemos clamado, de que hemos creído, de que hemos hecho lo correcto, el Señor nos abandonó, porque llegamos a la fosa de los leones. A veces creemos que eso sucede, pero como ya te dije, hermano, y la palabra hoy te reveló, el Señor está entristecido. ¿Y cuánto quiere Él sacarte de ahí? Pero es necesario que pases ese tiempo. Es necesario que eso acontezca en tu vida. Es necesario que eso suceda, porque Daniel era un hombre de fe y de convicción, pero tenía que poner por obra esa fe y esa convicción en su Dios. Tenía que poner en obra eso en lo que creía, en lo que daba a conocer a todos, en lo que demostraba. Porque es fácil decir yo creo en el Señor, pero cuando llega la prueba, la aflicción o la tribulación, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos mostramos frente a esa situación? ¿Sacamos fortaleza o nos debilitamos y nos dejamos vencer? ¿Qué hay en nosotros en esos momentos? Nos soltamos de la mano de Dios. O nos soltamos de la mano de Dios. Era necesario que Daniel pasara por eso. Era vital que lo hiciera.
para su vida espiritual, para su fortalecimiento, para su convicción. Todavía no llegaba a la fe de un grano de mostaza y el Señor lo necesitaba con esa fe. Lo necesitaba con esa fe. Es por eso que permitió todo eso. Porque al Señor nada le costó tronar sus dedos y que esos sátrapas, príncipes y gobernantes vinieran por tierra. Pero era necesario que eso pasara en la vida de Daniel. Y quizás esa circunstancia por la que tú estás pasando es necesario en tu vida para que Dios saque lo mejor de ti, para que Dios cree en ti un corazón confiado en el Señor, convencido en el Señor. Un corazón que descanse en Él, que crea en Él, con su mente, su alma y todo su ser. Dice que Daniel fue llevado al foso de los leones y lo arrojaron allí. Sin embargo, le dijo a Daniel, el rey le dijo a Daniel, el Dios a quien tú sirves sin cesar habrá de librarte. Al Dios a quien tú sirves sin cesar. Miren esta palabra poderosa, sin cesar. A ese Dios al que tú sirves sin cesar. Nuestra relación con Dios tiene que ser permanente, siempre, sin cansarte, sin desanimarte. A ese Dios, le dijo el rey, a ese Dios a quien tú sirves sin cesar, a ese Dios al que tú le crees sin que ninguna circunstancia lo desanime, lo desmotive y lo deje de hacer, le quite las ganas de orar, a ese Dios al que tú le entregas todo, a ese Dios al que tú le crees todo, al que tú confías en Él, a ese Dios sea el que te libre. El rey le hizo recordar a Daniel quién era Dios en su vida. Le hizo recordar quién era Dios, porque a veces lo olvidamos. A veces por las circunstancias que te toca vivir, olvidas quién es tu Dios. Y te llenas de miedo, de inseguridades, de temores, de angustias. Y te olvidas quién es tu Dios. Y comienzas a hacerte ideas en tu mente. Y comienzas a crear otras. Y te vas desanimando. Y te vas soltando de la mano de aquel que lucha por no soltarte. Lo que Dios hoy te está hablando es que es necesario muchas veces que pasemos circunstancias difíciles para ver la gloria de Dios. Si estás entristecida, Él está entristecido contigo. Si estás angustiado, Él está angustiado contigo. Pero al nivel que Él te quiere llevar, es un nivel asombroso, poderoso, donde verás su gloria y serás de bendición para otros. Tu vida tiene un propósito. Tu vida tiene un propósito. Tú no viniste a este mundo solo por existir. Viniste a este mundo con un propósito. Y si hoy no creemos en ese propósito, entonces no veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Es tiempo que el pueblo de Dios se levante en fe y en convicción. Estamos en tiempos difíciles. Y Dios necesita de su ejército, de esos soldados que sean firmes y fieles a Él. Y es por eso que permite circunstancias en tu vida para que fortalezcas esa fe y esa convicción en tu Padre. No es porque Él se olvidó de ti, no es porque no escucha tu clamor ni tus oraciones, es porque necesita hombres y mujeres valientes que se paren en la brecha, que crean, que confíen, aun cuando las circunstancias no son las que tú quieres en tu vida. Eso es lo que Dios está buscando. Gloria a Dios. Dios está buscando hombres y mujeres de compromiso, fuertes, valientes, esforzados,
que cobren ánimo y que no se dejen agobiar por ninguna situación que se pueda presentar en su vida. El foso de los leones para los hijos de Dios no es nada. Es simplemente el proceso por el cual tenemos que pasar para salir victoriosos, transformados, renovados y dar gloria y honra al Padre que nos sostuvo y estuvo con nosotros en toda circunstancia. Los hijos de Dios tienen que ser vivificados por el Espíritu de Dios. Deja que el Espíritu de Dios descienda sobre ti y te fortalezca. Basta ya de llorar, basta ya de angustiarte, basta ya de tener temor. El Espíritu de Dios está sobre ti. Ese Espíritu especial, como le dice la palabra, que Daniel lo tenía. Nosotros somos esforzados y valientes, dice la palabra de Dios. Dios nos ha dado espíritu de amor, poder y dominio propio. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, dice su palabra. Echemos fuera lo que no viene del Señor y aprendamos de la convicción de Daniel. Daniel, me imagino lo angustiado que estaba por llegar a los fosos de los leones. Pero el Señor en su misericordia le reveló una palabra y le dijo, el Dios a quien tú sirves sin cesar, habrá de librarte. Le reveló su palabra y a veces tú necesitas escuchar eso. A ese Dios en el que crees, a ese Dios en el que confías, a ese Dios al que tú le sirves. Él te librará de toda circunstancia. Él y solo Él te librará. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea por siempre el que vive. ¿Qué más dice la palabra? 17. Enseguida trajeron una piedra y la pusieron sobre la entrada del foso. Vas a sentir en ese momento de aflicción, de tribulación, vas a sentir que todas las puertas se cierran. Vas a sentir que todas las puertas te son cerradas, que no encuentras salida por ningún lado. Vas a sentir eso, hasta tus ojos lo pueden ver, pero ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón que te hace mantenerte en pie? ¿Qué hay en tu corazón que te hace mantenerte confiado, seguro, tranquilo, en paz, a pesar de lo que tus ojos ven? A pesar de que esa piedra está obstruyendo tu única salida, a pesar de que esa piedra está obstruyendo los caminos que tú creías tener para salir de esa situación. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en ti que te va a mantener firme? ¿Qué hay? Es lo que el Señor hoy quiere saber. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Estoy yo en tu corazón, dice el Señor? ¿O están tus miedos, tus fortalezas, tus inteligencias? ¿Qué está en tu corazón? ¿El Señor está en tu corazón? Dice que cerraron con una piedra y pusieron sobre la entrada del foso y el rey la selló con su anillo. A veces Dios va a empujar esa piedra para cerrarte las puertas, para ver cuál va a ser tu reacción en esa situación. A veces Dios va a ser el que eche llave a esa puerta que se te cierra. A veces será Él el que cierre todas las salidas, para que vea cuál va a ser tu reacción, para que vea qué es lo que tú y yo vamos a hacer en esa situación. A veces el Señor va a sellar con su anillo todas las salidas. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Y con el anillo de sus príncipes para que la orden acerca de Daniel no fuera alterada. Encima van a haber muchos testigos que vean cómo se cierra esa puerta. Van a haber muchos testigos. Van a haber muchos que vean esa situación por la que tú estás pasando. Van a haber muchos. Van a haber muchos que vean hacia dónde Dios te lleva o lo que Dios permite que suceda a tu alrededor. Van a haber muchos que lo vean. Y Dios va a permitir que todos lo vean. Que todos vean en la condición en la que estás en ese momento. Que todos vean en la situación que tú pasas en ese momento. ¿Sabes para qué?
porque luego va a usar a los mismos que vieron a donde llegaste para que ellos mismos vean de dónde Dios te levanta y lo que Dios hace en tu vida. Ellos mismos que fueron testigos de a dónde Dios permitió que llegaran, también van a ser testigos de dónde Dios te va a levantar para gloria y honra de su santo nombre. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Bendito sea nuestro Padre amado en esta noche. Dice, después de eso, el rey se fue a su palacio y se acostó sin comer. Estaba afligido, estaba entristecido el rey. Dice que hasta se le quitó el hambre. Tampoco permitió que tocaran para él el instrumento de música y hasta el sueño se le fue. Amén. Dice que tampoco quería alabanza ni adoración porque estaba entristecido. Porque el Padre, cuando tú estás entristecida, cuando tú estás pasando tu momento de prueba, el Padre también se entristece, también se acongoja, se le va el hambre, se le va el sueño, se preocupa por ti, está pendiente de ti, de lo que pueda pasar, cómo te puedas sentir. Dice que al rey se le fue el sueño, no querían instrumento, no quería que nadie le cante ni le toque, no quería comer, no quería nada. El rey se le había ido la gana de todo, a lo que él estaba acostumbrado que le den. Porque el rey tenía esa tristeza en su corazón acerca de Daniel. ¿Qué más dice? Muy de mañana, miren la palabra de Dios lo que dice. 19. Muy de mañana el rey se levantó y lo primero que hizo fue dirigirse al foso de los leones. ¿Cuál es el primer pensamiento de Dios? ¿Quién es el primer pensamiento de Dios? Nosotros. Nosotros somos el pensamiento de Dios. Nosotros es lo primero en lo que el Padre piensa. Nosotros es lo primero que está en el Señor, en sus prioridades. Encabezamos la primera lista. Nosotros, sus hijos. Dice que muy de mañana el rey se levantó y lo primero que hizo fue dirigirse al foso de los leones. Fue a ver en qué situación estaba. Fue a ver lo que había pasado con Daniel. Cómo Daniel había afrontado esa situación. Dice, 20, cuando estuvo cerca del foso, con voz triste pero fuerte, llamó a Daniel y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, gloria a Dios, a quien tú sirves sin cesar, vuelve a repetirlo. Dime, ¿pudo tu Dios librarte de los leones? Es la pregunta que papá te hace hoy. Tú, hijo mío, tú el que me sirve, el que me ama, el que en mí cree, el que confía en mí. ¿Pude yo librarte del foso de los leones? ¿Pude yo librarte de las aflicciones? ¿De las tribulaciones, de las angustias? ¿Fui yo el que te libré, dice el Señor? Dice la palabra de Dios. ¿Pudo tu Dios librarte de los leones? Le pregunta el rey. Daniel le respondió, que viva su majestad para siempre. Mi Dios envió a sus ángeles para que cerrara las fauces de los leones y no me hicieran daño. Y es que delante de Dios soy inocente y aún delante de su majestad, pues no he cometido ningún mal. Acá Daniel revela una verdad grandiosa. A veces las cosas por las que tú pasas no quiere decir que sean consecuencias de una mala actitud que tú has tenido. A veces las cosas que pasamos son para el fortalecimiento de nuestras vidas, como ya lo hemos dicho. No quiere decir necesariamente que estés en pecado o que estés haciendo las cosas mal. Es que Dios se vale de toda circunstancia para fortalecer tu vida, para acrecentar tu fe, para acrecentar tu convicción en Él. No pienses de que todas las cosas que vienen a tu vida sean por cosas malas que tú has hecho. Acá el Señor nos está mostrando de que en toda circunstancia Él tendrá cuidado de ti. Y que no necesariamente las cosas que pasan a tu alrededor desfavorables sea porque tú has cometido algún error.
Es porque simplemente el Señor te quiere llevar a otro nivel espiritual. Y para llevarte a otro nivel espiritual es necesario pasar por situaciones duras, difíciles, para que Dios pueda sacar lo mejor de nosotros. Y lo mejor de nosotros para el Señor es nuestra convicción. Para lo mejor para el Señor es nuestra fe. Eso es lo que el Señor necesita de nosotras. Es por eso que el Señor se vale de toda circunstancia. Y es por eso de que el Señor sufre con tu sufrimiento, se aflige con tu dolor, porque es necesario padecer por causa de su nombre, y dice su palabra. Amén. ¿Qué más dice? Al escucharlo, el rey se alegró mucho. El rey se alegró mucho porque Daniel nunca perdió la fe en el Señor. Daniel sabía que él era inocente y confió en el Señor, y el Señor le mostró su poder, el Señor le mostró su gloria y su cuidado. Dice que envió a sus ángeles a cerrar la boca de los leones y no lo toquen a su hijo. En medio de esa situación, Dios va a mandar a sus ángeles para que tengan cuidado de ti. Y ningún mal toque tu vida, ni enfermedad, ni peste, ni mortandad, ni escasez, ni pobreza, ni nada tocará tu vida, porque el Señor mandará a sus ángeles a cuidar de ti. Porque el Señor enviará a sus ángeles a protegerte. No habrá nada que te destruya ni te haga caer. Mentira del enemigo que quiere destruirte, que quiere verte derrotado. No va a haber nada que toque tu vida, porque el Señor tendrá cuidado de ti. Al escucharlo, el rey se alegró mucho y mandó que sacaran del foso a Daniel. El rey se alegró de que permaneciste, de que confiaste, de que creíste, de que tu fe no se amilanó, sino que confiaste aún más, seguiste orando, seguiste agradeciendo, seguiste alabando al Señor. El Señor se alegrará mucho y te sacará del lugar en el que estás, te sacará de esa situación por la que pasas, te sacará de esa circunstancia por la que estás atravesando. El Señor te sacará, porque se alegrará que tu confianza estuvo en él, te sacará. Dice, y cuando lo sacaron salió ileso, ileso. No te pasará nada, no te pasará nada. No habrá circunstancia que te traiga abajo, no habrá circunstancia que te hiera ni que te cause daño. No habrá nada que te cause daño. Créelo, el Señor te sacará ileso, victorioso, victoriosa de esa situación. Ileso, dice el Señor. Dice, porque había confiado en su Dios. Dice, y cuando lo sacaron, salió ileso, no por sus fuerzas, sino porque había confiado en su Dios. Porque había confiado en su Dios, es que Daniel salió ileso. No hubo circunstancia que lo trajera abajo. No hubo nada que lo dañara, no hubo enfermedad que tocara su vida, ni mortandad que llegara a él. No hubo nada que lo dañara. El Señor lo sacó ileso por cuanto tú y yo hemos confiado en el Señor. No habrá nada que nos destruya. No habrá nada que nos traiga abajo. No habrá ninguna fosa de los leones que nos mantenga cautivo, porque el Señor nos sacará ileso por cuanto hemos confiado en Él. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Amén. ¿Qué dice la palabra? 24. Entonces el rey mandó a traer a los que habían acusado a Daniel.
y que los arrojaran al foso de los leones junto con sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones ya se habían lanzado sobre ellos y les habían despedazado todos los huesos. Todo aquello que ha sido obstáculo, todo aquello que te ha limitado, todo aquello que te ha obstruido avanzar será derribado para gloria de Dios. Y te abrirás camino, y tus enemigos caerán, y todo aquello que se levantó en contra de ti vendrá por los suelos, porque el Señor Todopoderoso lo destruirá para gloria y honra de su nombre. Aleluya, bendito sea nuestro Señor. No hay nada que quede en pie, no hay nada que contra ti se levantó que quede en pie, porque el Señor lo destruirá, el Señor lo traerá abajo para gloria y honra de su nombre. El Señor dará la palabra y todo vendrá abajo, todo caerá y tus ojos lo verán. Y el Dios Altísimo se glorificará en tu vida. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor. Después el rey Darío escribió lo siguiente para todos los pueblos. Después el rey Darío escribió lo siguiente para todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en el país. Que la paz les sea multiplicada. Después de tu prueba, después de tu aflicción, después de tu tribulación, el rey te dirá que la paz sea multiplicada en tu vida. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Que la paz sea multiplicada después de todo lo que sucedió, después que trajo abajo todo lo que contra ti se había levantado. El Señor declara sobre tu vida que la paz sea multiplicada. Bendito sea el nombre del Señor. Con este decreto ordeno que en toda la extensión de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Gloria sea tu nombre, Señor. No hay problema. Cuando un problema se quiera levantar en contra de ti, sabrán que el Rey viviente es tu Dios y todos temblarán ante ti. Porque si Dios contigo, ¿quién contra ti? Créelo. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Vas a crear un precedente. Todos verán lo que Dios ha hecho en ti y temerán a tu Dios y honrarán a tu Dios y alabarán a tu Dios, porque así el Señor lo ha decretado. Tienen que ver lo que Dios haga en ti para que todos crean en ese Dios viviente, en ese Dios poderoso, en ese Dios misericordioso. Es necesario padecer por su nombre. No te aflijas, Dios está contigo y te dará la victoria. Dice la palabra de Dios, porque Él es el Dios viviente, Él permanece por los siglos y su reino no será jamás destruido, su dominio perdurará hasta el fin. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quiero que escuches bien esta palabra. Todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Temamos y temblemos ante el Señor, no de miedo, sino de honra y de respeto. Porque aquel Dios que sacó a Daniel de la fosa de los leones es el mismo Dios en el que hoy nosotros creemos. Temblemos a su nombre, alabemos a su nombre. Dice la palabra, Él permanece, Dios te lo hace recordar, te lo afirma y te lo sella. Él permanece por los siglos, por todos los siglos. Por todos los siglos estará Dios
ahí existirá y su reino no será jamás destruido, porque nadie tiene poder sobre tu Dios. Él es el que vive, el que reina y el que gobierna por los siglos de los siglos. Nadie podrá destruirlo, nadie podrá hacerle frente, porque Él es el Dios viviente. Amén. Su dominio perdura hasta el fin. Su dominio, Él domina todo hasta el fin. No hay hoja del árbol que caiga si no es por su santa voluntad. Aleluya. Él salva, Él libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Alabado sea su nombre. Él es el quien ha salvado a Daniel de las fauces de los leones. Todos declararán, todos verán y todos creerán y confiarán en ese Dios que te sacó de tu angustia, de tu tribulación, de la fosa de los leones. Todos lo aclamarán, todos creerán por cuanto Él te sacó de la fosa de los leones. Alabado sea tu nombre. Y ahí no queda, y ahí no termina el amor de tu Dios, sino que dice en el 28, y Daniel fue prosperado durante los reinados de Darío y de Ciro el persa. Daniel fue prosperado durante los reinados de Darío y de Ciro. Los reyes murieron y Daniel siguió viviendo y siguió viviendo prosperado en medio de reyes, de gobernantes, porque Dios lo favoreció de esa manera. Porque después de tu prueba, después de tu tribulación, después de lo que fue necesario padecer por causa de su nombre, serás bendecido. Y el Señor, la bendición que el Señor te dé será de generación en generación y en generación, y nunca parará el favor de Dios por cuanto tú creíste, por cuanto tú confiaste, y aún en la fosa de los leones glorificaste a tu Padre, creíste en Él y confiaste en Él. Tu bendición será de generación en generación y verás la gloria de Dios en tu descendencia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor que hoy nos ha recordado una palabra poderosa a través de la vida de Daniel y de la aflicción que Daniel pasó, de esta circunstancia que imagino fue tan difícil para él como ser sentenciado a estar en la fosa de los leones, siendo un hombre de oración, siendo un hombre íntegro, que no tenía vicios, que no hacía nada indebido, dice la palabra, pero fue necesario que llegara ahí para que viera la gloria de Dios y para que la bendición de Dios esté sobre su vida y sobre su descendencia. Largura de años le dio el Señor. Lo sentó con reyes, gobernantes, lo sentó, le dio privilegios y aún muchas bendiciones. Fue prosperado, dice su palabra, pero fue necesario padecer por causa de su nombre para que la gloria de Dios llegue a su vida. Amén. Así es que demos gracias a Dios en esta noche por esta palabra que el Señor ha revelado a nuestras vidas, por esta palabra que Dios hoy nos ha hablado y nos ha hablado con tanto amor para la edificación de nuestras vidas. Dios los bendiga y espero verlos el día jueves, para una palabra del Señor a nuestro corazón. Bendiciones.